hemos dicho en las anteriores charlas que pues a falta de un congreso en la playa, con el calorcito, con la brisa, pues bueno, nos tocó estar a lo mejor con la brisa debajo de un abanico aquí en nuestra habitación, pero bueno, siempre echándole muchas ganas y bueno, sin más preámbulo, te dejo en buenas manos. Por ahí estamos ya por empezar. Muchísimas gracias y adelante, doctora. Bienvenida. Hola, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y pues también a todas las personas que pudieron conectarse y pues esperemos que pues ahorita que son tiempos difíciles, pues mantener una actitud positiva y el hecho de que la industria esté interesada en que todos nosotros nos sigamos preparando y que podamos crecer de forma profesional, también es una forma de nosotros poder seguir contribuyendo a todo lo que está pasando. Entonces, es un pequeño granito de arena para crecimiento de todos nosotros y que también podamos dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Traté de dar un enfoque sobre lo que me pasa en la clínica diaria, ¿no? O sea, cómo puedes darte cuenta efectivamente si un paciente a lo mejor está pasando en tus narices y tú no sabes que pues el paciente es un problema cardíaco. A veces decimos, es que a mí no me llegan esos pacientes, pero en realidad no es que no lleguen los pacientes, es de que a lo mejor igual no estoy abierto a ver ese tipo de pacientes porque no sé reconocer. Como bien a mí me decían, no puedes diagnosticar lo que no conoces. Y obviamente pues sabemos que ya hay cursos más avanzados, pero la idea de esto es nosotros en la clínica diaria cómo podemos enfrentar estas situaciones, para que veamos que a lo mejor muchos de ustedes ya hacen cardiología, pero a lo mejor igual no me gusta acercarme a esto porque puede ser algo intimidante, así como otras áreas donde a lo mejor no me siento con confianza y tranquilidad para poder revisar a mis pacientes, pero la idea de esto es, bueno, es una pequeña introducción que esperamos pueda servirle. ¿Por qué estamos dando mucho enfoque a esto? Bueno, porque pues sabemos que gran parte de los pacientes que van incluso a una simple vacunación, pues muchas veces pueden llegar a tener problemas cardíacos, pero a veces los pasamos por alto. Todas las patologías que están relacionadas a problemas cardíacos muchas veces hay veces que cuando son los pacientes más grandes podemos saber que pues a lo mejor hay una mayor posibilidad de que puedan presentar estas patologías, no tanto en pacientes jóvenes, pero yo creo que esto es algo que también puede estar presente desde cachorros, pacientes adultos, desde pacientes geriatras. Y esto ha incrementado mucho porque efectivamente cada vez hay cursos donde podemos irnos preparando. También la gente cada vez tiende a ir más a la clínica y esto permite que pues claramente antes no se acostumbraba tanto a menos de que nuestras mascotas estuvieran enfermas, pero afortunadamente esto ha ido cambiando, entonces han aumentado las expectativas de vida de estos pacientes, hay mayor conciencia de la gente para que llevar a sus mascotas al cuidado preventivo y también contamos con muchas herramientas diagnósticas y obviamente gente que cada vez se va especializando un poco más en cada una de estas áreas. Estos son unos pequeños que me llegaron antier y ayer y pues, para uno de ellos fue para un monitoreo clínico general para poder descartar que no tenga patologías. En este pequeño fue una revisión general, nada más es para descartar como parte de su evaluación integral. Este pequeñito pequinés es porque efectivamente sí tiene un problema cardíaco que ya lo habían auscultado anteriormente y quieren establecer en qué rango está. Bueno, los pacientes cardíacos, bueno, todos estos signos pueden ir variando. A veces pensamos que la mayoría de los pacientes van a llegar en una fase descompensada, pero la gran mayoría de estos pacientes tal vez no van a llegar en una fase descompensada, esperemos que un bajo porcentaje. Pero para esto es muy importante una buena historia clínica, un buen examen físico y obviamente las pruebas complementarias que utilicemos para apoyarlos. Siempre me han dicho, y la verdad es que esto es algo que sí creo, a veces abusamos mucho de las pruebas diagnósticas y a lo mejor depende mucho de la situación del lugar también donde estemos, porque aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México podemos decir que se haga tal estudio, y tenemos la confianza en saber que hay gente que va a resolverlo, pero yo estoy en la clínica y
a lo mejor no voy a tener acceso a todo ese tipo de diagnóstico inicialmente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que esto tiene? A veces queremos tener toda la tecnología en nuestra mano, pero algo que siempre es importante es un buen examen físico y una buena historia clínica nos van a dar casi el 60% de un diagnóstico. Las pruebas están encaminadas solamente a confirmar o descartar aquellas patologías que nosotros estemos empezando y sospechando con nuestros pacientes. Ahora, a veces subestimamos esta herramienta, pero el examen físico es una de las habilidades en las que tenemos que aprender a desarrollar todos nuestros sentidos. Y esto significa desde la visión, desde observar a nuestros pacientes, desde que llegan a la consulta, su actitud, cómo respiran, si están interesados en el medio ambiente, si no están interesados en su entorno, si el paciente está agresivo, si está asustado, si ni siquiera está pelando que estamos nosotros ahí al lado. También algo que nosotros tenemos que ver es, por ejemplo, si los pacientes tienen un buen estado físico o general o no. La palpación es muy importante, aprender a palpar desde los pulsos, desde cuando sentíamos antes de yo no sé si algún día voy a sentir un cuerpo extraño. La única forma es aprender a palpar. La audición, o sea, tenemos que aprender a escuchar. Y también, obviamente, eso es parte de un entrenamiento. No nacimos todos aprendiendo todas estas habilidades, las tenemos que desarrollar. Como Albert Einstein decía, 1% se nace con el talento y el 99% es puro trabajo. Esto significa que todas estas habilidades las tenemos que aprender a desarrollar. Y esto significa aprendiendo a reconocerlas. Por eso, desde que nos llegan a la clínica los pacientes, tenemos que identificar, aunque vayan a una simple revisión general, nunca saltarnos en la evaluación integral. Y los pacientes, obviamente, conforme va aumentando la vida, cada vez los procesos degenerativos de todo el organismo pues se acrecentan. Eso significa que tal vez van a venir porque a lo mejor tiene un problema dental, pero a su paso, si lo podemos revisar, vamos a ver que ya tenga problemas en sus ojos, que ya tenga problemas en sus oídos, problemas de columna, problemas de piel, problemas de corazón. Por eso se tienen que hacer estas evaluaciones. Entonces, obviamente hay diferentes modalidades diagnósticas que nos van a ayudar a completar nuestra evaluación cardiovascular. Sin embargo, como les habíamos dicho, lo más importante va a ser un buen examen físico. Y entre ellas vamos a hablar que ya de las pruebas diagnósticas que van a terminar de completar nuestro índice de sospecha cuando hay un problema cardíaco. ¿Qué signos y síntomas? Pueden ser muy variados. Es como, por ejemplo, a veces pensamos que vómito no es un diagnóstico, es un signo. Y el vómito es un reflejo no nada más de un problema gastrointestinal. El vómito es un reflejo de muchísimas cosas, incluyendo patologías sistémicas. Entonces, igual sucede con lo que vamos a ver en problemas cardíacos. No son patognomónicos de un problema cardíaco. También pueden ser problemas respiratorios, pueden ser problemas gastroentéricos de vómito constante, de dolor, de fiebre, de muchísimas otras alteraciones. Entonces, tenemos que correlacionar toda esta información. Pero bueno, ¿qué nos hace sospechar? Tenemos que hacer una pequeña lista de problemas, pero entre ellos, pues la intolerancia al ejercicio, la debilidad de los pacientes, que nos reporten que últimamente cada vez está teniendo más problemas para respirar. Generalmente cuando es algo crónico, progresivo, muchas veces estos pacientes empiezan en la noche a toser y después empiezan en la mañana, empiezan tal vez a cansarse cada vez un poquito más cuando lo sacan a sus caminatas. Ahora, pues como han estado más tiempo confinados, puede ser que a veces algunos perritos no han hecho actividad y obviamente pues no se han dado cuenta si algunos de ellos ya están empezando a cansarse, hasta que ya es muy obvio el problema. Respiración agitada, esto es muy importante, no confundirlo con el jadeo de los pacientes, porque muchas veces llegan a la clínica y el simple hecho, a lo mejor lo trajeron caminando o a lo mejor está haciendo mucho calor en el lugar donde están, entonces hay que también darle tiempo de que se estabilice el paciente, que respire tranquilo, y ya volvemos a evaluar esto. La otra es pacientes que algunos cuando están respirando muy agitado les puede costar estar acostaditos de lado y tienen que buscar una posición en que les sea más cómoda para poder jalar el aire, como en el caso de la ortopnea. Entonces es más común que se presente en perros, no en gatos, pero sí también se puede presentar historias de colapso, síncope o episodios, o incluso a veces hasta convulsiones, distensión abdominal por presencia de derrame peritoneal,
En el caso de los gatitos puede llegar a ser a veces confuso porque muchas veces pueden llegar a consulta por una signología neurológica y esto significa que muchos pacientes puede ser que a lo mejor empieza a arrastrar una patita, pero por eso ahí es muy importante la evaluación de los dos extremidades, sentir los pulsos, evaluar la temperatura. Pacientes que tengan historias de convulsiones, aprender a palpar, muy importante. A veces los pacientes gorditos o los gatos pueden ser a veces un poquito difíciles si no estamos acostumbrados a palpar el pulso femoral. Por eso tenemos que acostumbrarnos a palpar todos los pacientes para que empecemos a sentir esas pequeñas diferencias y aprender a desarrollar la habilidad de sensibilidad también en los dedos. También eso nos va a permitir sentir si el pulso es débil, si es irregular, si va en conjunto con la frecuencia cardíaca. Los pacientes que tienen problemas cardíacos ya muy avanzados tienden a veces a tener bajas de peso progresivas, entonces en las fases iniciales que no están descompensadas, esto no lo vamos a ver. Radiográficamente muchos de estos pacientes llegan porque observan un agrandamiento de la silueta cardíaca, pero ahorita vamos a platicar de ello. Pacientes que bajo cualquier situación de estrés o de agitación pueden llegar a presentar cianosis de cavidad oral, dificultad respiratoria bajo cualquier situación que los estrese o que los agite. Muy importante, al momento que los auscultemos podemos escuchar un soplo cardíaco o puede ser que si trae un derrame pericárdico no escuchemos los ruidos cardíacos, pero también eso es importante porque el hecho de no escucharlos no es normal, entonces por eso tenemos que estar muy al pendiente de eso. La otra es que presenta de arritmias, o sea, normalmente cuando nosotros escuchamos el ruido cardíaco tiene que tener un ritmo constante, pero si empezamos a escuchar que este ritmo no es constante, pues nos está diciendo que algo está mal. Y la otra también, cuidado, porque muchas arritmias cardíacas son constantes y nosotros las podemos escuchar normales. La presencia de pulsos yugulares, que eso nos indicaría problemas del lado derecho del corazón, y debilidad. Ahorita vamos a ver algunas imágenes, pero vamos a tratar de separar un poquito toda esta información. El lado derecho del corazón, pensamos, el corazón, recuerdan que es una cámara, que tiene 4 cámaras, y estas cámaras son 2 atrios, 2 ventrículos, y están separadas por unas válvulas. Y estas válvulas ayudan a cerrar las cámaras para evitar que la sangre se regrese cuando ya del atrio pasa al ventrículo. Nada más para que recordemos un poquito, la sangre llega del lado derecho con dióxido de carbono al atrio y al ventrículo derecho. Y de ahí llega hacia el pulmón para que libere el dióxido de carbono y después ya llega la sangre con oxígeno al lado izquierdo del corazón. Ahí llega al atrio izquierdo, pasa al ventrículo izquierdo y bombean esa sangre. Entonces, cuando falla alguna de estas válvulas, pensemos de dónde llegó la sangre, porque es a donde vamos a empezar a ver problemas. Por ejemplo, si empieza a fallar el lado izquierdo del corazón, por ejemplo, si falla el ventrículo izquierdo y empieza a regresarse la sangre al atrio izquierdo y ya no puede contenerle el atrio, esa sangre va a empezar a regresar a las venas pulmonares y de ahí directamente al pulmón. Por eso es muy común que cuando falla el lado izquierdo los pacientes presenten edema pulmonar. Cuando falla el lado derecho, el ventrículo derecho regresa la sangre al atrio derecho y del atrio derecho generalmente regresa a la vena cava y de la vena cava pues no tiene válvulas que la cierren, directamente llega al hígado y empieza a crecer el hígado y entonces cuando sigue este problema empieza el abdomen a crecer y entonces generalmente tienden a tener derrame peritoneal, derrame pleural o derrame pericárdico. Entonces, lado izquierdo, edema pulmonar. Lado derecho son derrames. Ahora, el examen físico tenemos que ser muy exhaustivos porque a veces llegan los pacientes a una simple vacunación, a una desparasitación y se nos olvida hacer una revisión integral. Si nosotros no somos constantes con nuestra revisión, se nos van a pasar por alto cosas muy importantes que nos pueden estar reflejando que un paciente tenga algún problema cuando a lo mejor todavía ni siquiera ha manifestado signos claros. Por ejemplo, podemos darnos cuenta si un paciente tiene las mucosas muy pálidas y a lo mejor escuchamos un soplo. ¿Qué tal si esas mucosas pálidas puedan ser por pérdida de sangre, pueden ser por anemia, pueden ser por anemia hemolítica inmunomediada,
por cualquiera de estas, hipotensión, todas estas cosas nos pueden dar mucosas pálidas, ¿no? También pensamos que, por ejemplo, si nosotros no revisamos bien o palpamos adecuadamente la cavidad abdominal, podemos pasar por alto si a lo mejor hay una masa o no podemos sentir si a lo mejor hay líquido, si hay dolor. Por eso tenemos que revisar todo. Nada más para que recordemos. El corazón está localizado del lado izquierdo, o sea, el vértice está dirigido hacia el lado izquierdo, pero ¿cómo vamos a localizar a las válvulas cardíacas? Pues algo muy sencillo. Podemos nosotros decir, ok, del lado izquierdo, entre el cuarto al sexto espacio intercostal, vamos a encontrar a la válvula mitral, más o menos el tercero cuarto vamos a encontrar la aórtica y tercero más o menos ahí vamos a encontrar a la pulmonar. Pero imaginemos un bulldog o un perro gordito. A veces no nos podemos ni siquiera palpar. Entonces, algo que a mí me funciona también es cuando el paciente está parado en cuadripedestación, traten de palparlos. Y donde sientan del lado izquierdo el latido cardíaco, generalmente coincide con la válvula mitral. Ahí colocan su estetoscopio. Y generalmente coincide por debajo de la unión costocondral. Y si nos vamos a un espacio intercostal hacia adelante o craneal, por arriba de la unión costocondral, vamos a encontrar a la válvula aórtica, y un espacio intercostal craneal por debajo de la unión costocondral va a ser la pulmonar. Si nosotros nos vamos hacia el lado derecho, del lado derecho, pasó también como del cuarto al sexto, vamos a encontrar a la tricúspide. Okay. El grado de los soplos solamente nos va a decir la intensidad, no siempre nos va a hablar de la severidad de una lesión. Entonces, obviamente cada uno de nosotros puede tener diferentes grados de audición, porque obviamente hay unos que han perdido por estar usando a lo mejor muchos audífonos o la música muy fuerte o tanta contaminación o porque ya se va perdiendo la audición. Entonces, esto hace que a lo mejor cada uno de nosotros perciba los ruidos de forma muy diferente. Pero es como empezar a escuchar la música. Tenemos que empezar a entrenar este oído. Entonces, grado 1, muy importante, cuando estemos auscultando a nuestros pacientes, de preferencia que sea en un lugar donde no tengamos ruido, donde el paciente no esté, a lo mejor al lado está el teléfono, están ladrando otros perros, el perro está jadeando, los propietarios están hablando, y eso es complicado porque a veces estamos más al pendiente de lo que nos está diciendo que de lo que estamos escuchando con nuestro perro, entonces, o nuestro gato. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces pidamos de que por favor nos permitan unos minutos y procuremos que el paciente no esté jadeando, que esté en cuadripedestación. Tomémonos un minuto para escuchar y revisar todas las válvulas, porque obviamente hay patologías que solamente se escuchan en una sola válvula y si nosotros no revisamos a todas las válvulas, no las vamos a detectar. Grado 1 es aquel paciente que efectivamente puede llegar a tener un soplo de muy, muy baja audición y a lo mejor si todavía no estamos entrenados o hay mucho ruido, puede ser que a veces no lo alcancemos a escuchar. Grado 2 son pacientes donde le auscultamos el ruido en una sola válvula, pero no irradia a las válvulas alrededor. Grado 3 es un paciente que escuchamos en una válvula con más intensidad y en las cercanas la escuchamos pero con menor intensidad, pero no se escucha en las 4 válvulas, solamente se escucha en 2 o 3 válvulas. Grado 4 es aquel paciente que se escucha en una válvula con más intensidad, escuchamos también el ruido en las otras válvulas, pero ya empezamos lo escuchamos escuchar perfectamente las 4 válvulas. Aquí menciona que efectivamente puede ser con frémito, pero generalmente a veces es difícil escuchar el frémito, pero el simple hecho que lo estemos escuchando en las 4 válvulas, ya sabemos que efectivamente pues ya es un grado 4. Grado 5 es aquel paciente que efectivamente siempre se ausculta más en una válvula, pero ya se ausculta frémito. Frémito es la vibración de la pared. Grado 4 es si tú alejas el estetoscopio de la zona del corazón, aún así alejado lo vas a escuchar, y de hecho hasta se menciona en pacientes que si tú a veces te acercas o lo sientes, hasta hay gente que dice es que yo le siento cómo vibra la pared, y esos son esos soplos que tienen mayor intensidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estos pacientes, bueno, pues algunos de ellos
Puede ser que empiecen a tener, por ejemplo, el abdomen un poquito más redondeado cuando empiezan a acumular líquido en su abdomen. Este caso, por ejemplo, pueden decir, vean cómo aquí ha bajado muchísimo de peso, ha bajado la masa muscular y vean cómo se le marcan las costillas y tiene una distensión abdominal importante. Pero no todas las distensiones abdominales son cardíacas. También podemos tener problemas donde pierden proteínas por problemas hepáticos, por problemas renales, por problemas intestinales, aparte de cardíacos, por hipertensión portal, por todas estas, y pueden darnos una signología similar. Entonces, como les digo, esto no es patognomónico de corazón. Y también tenemos aquí distensión, por ejemplo, algunos pacientes puede ser que a veces sea un poquito difícil, pero por eso es muy importante correlacionarlo, porque si tiene distensión abdominal, seguramente voy a auscultar también algo anormal en los ruidos cardíacos, por ejemplo, un soplo, una arritmia, algo que me esté diciendo si esto es de problema cardíaco o no. Perdón. Ok. Las mucosas, esto es muy importante, las mucosas tienen que ser rosaditas y nosotros cuando revisamos el llenado capilar tiene que ser menor a 1 segundo. Y aquí estos pacientes, por ejemplo, estamos viendo esto es cianosis. Este paciente, por ejemplo, cuando están jadeando y aparte tiene una mirada como angustiosa, como diciendo, estoy tratando de jalar aire y vean aquí incluso cómo se ve hasta pálido. Este es otro paciente que nos llevó y vean, este tiene una cianosis generalizada, vean las mucosas, vean la mucosa vulvar. Este paciente tenía un problema, se llama hipoplasia del ventrículo derecho y estaba comunicado y aparte foramen oval, entonces pues había combinación de sangre oxigenada con no oxigenada. Esto, por ejemplo, es una ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular, vean aquí cómo se marca. Esto es cortesía del Hospital Veterinario Peques. Y este paciente, no, este es del hospital de Querétaro. Bueno, este paciente tenía un marcapasos y este marcapasos se le salió la derivada y obviamente estaba anudada y esto ocasionó que empezó a ocasionar falla cardíaca derecha. Entonces, esto va ocasionando congestión venosa y por eso vemos la presencia de pulso yugular. No es porque vaya a haber un pulso en la yugular, ¿no? Sino es por la respiración. Este paciente sí es del Hospital Peques. Este es un paciente que llegó, vean cómo respira con dificultad. Este es un gatito. Esta dificultad respiratoria, como les digo, puede ser dolor, puede ser derrame, puede ser traumatismo. Este caso tenía una hernia diafragmática, pero la respiración puede confundirnos, ¿no? Este es otro paciente también del Hospital de Peques que llegó con problema cardíaco. De hecho, este paciente me comentan que falleció, tenía un problema valvular degenerativo y ya llegó con edema pulmonar fulminante y obviamente pues no pudo salvarse este pequeño. Este es un pequeño que miren, fíjese cómo empieza a mostrar intolerancia al ejercicio con los miembros pélvicos. Al momento de ir caminando, ya no puede seguir, ¿no? Porque obviamente acuérdense que el corazón tiene que bombear sangre con oxígeno. Cuando no llega sangre con oxígeno a las extremidades, pues entonces, pues falta, solamente no van a tener energía para poder seguir completando sus funciones. Muchos de estos, como les digo, si uno se acerca, ni siquiera están atentos alrededor, están más concentrados en tratar de respirar. Y a veces cuando nos llegan muy graves, lo primero que tenemos que hacer es lo que estamos platicando, porque algo importante que a veces sucede en la clínica es que los pacientes están respirando mal y vamos directo a una jaula de oxígeno, pero a veces no nos damos cuenta y queremos hacer, ¿y qué croquetas come? Y tenemos que identificar a estos pacientes. Por eso en lo que estamos hablando se le puede ir suministrando un poco de oxígeno y o alguien que vaya hablando con los propietarios para ir explicando lo que implicaría una terapia intensiva, lo que implica oxígeno, lo que implican los costos, porque esto también puede trascender de que efectivamente hagan todo lo necesario, pero al momento de que tal vez el paciente se le hace el manejo, se estabiliza, yo no autoricé eso. Entonces, por eso es muy importante que en lo que vamos hablando, en lo que alguien está haciendo la historia clínica, o el mismo doctor que esté revisando o poniendo oxígeno y va hablando con el propietario acerca de cuál va a ser la labor. Primero, estabilizar a este paciente, para poder
seguir adelante con el proceso diagnóstico, ¿no? Porque obviamente estos pacientes no los podemos poner ni siquiera en una radiografía para posicionarlos para un estudio radiográfico, porque obviamente pues se nos va a morir en una radiografía. Primero tenemos que estabilizarlos. Por lo tanto, ¿qué pruebas pueden ayudarnos en este tipo de patologías? Bueno, como les digo, el examen físico, la historia clínica, el electrocardiograma, el estudio radiográfico, el ecocardiograma y algo muy importante que no lo coloqué aquí, pero que es algo que sí debemos de hacer de rutina ya en la clínica, es la toma de presión sanguínea. Eso tiene que ser ya, así como cuando vamos al doctor que nos toma la presión, igual tiene que ser con nuestros pacientes. Hablemos un poquito de la radiología. Vamos, porque esto es algo que nos toca ver como a nosotros aquí en el trabajo muy seguido, es interpretar una radiografía. A veces pensamos, no tiene mucha ciencia. Efectivamente, si tomamos una buena radiografía y nos tomamos el tiempo para poderla revisar, vamos a ver que nos da muchísima información. Pero para esto, con mi examen físico, yo ya tengo que estar sospechando. Escucho un soplo del lado izquierdo en la válvula mitral y a lo mejor pensemos por índice de sospecha. Los pacientes de adultos arriba de 8 años en adelante, de talla mediana o de talla pequeña, es más común que tengan procesos degenerativos valvulares. Un 70% generalmente van a ser mitral, un 20% van a ser mixtos un 25% mixtos y el restante va a ser tricuspideo. En el caso, por ejemplo, de pacientes de talla grande, adultos, lo más común también tienen procesos degenerativos, pero tienden a tener mayor predisposición para patologías como cardiomiopatía dilatada. Pero lo que voy es, pacientes adultos, es más común que pensemos en procesos degenerativos adquiridos o tumores. En el caso de cachorritos, si auscultamos un soplo, pacientes jóvenes, lo más común es que esto sea congénito o que sea un soplo fisiológico. Por eso es importante también hacer con ellos una evaluación integral. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto para ir considerando nuestros diferenciales. Entonces, ¿por qué nos va a ayudar mucho la radiografía? Bueno, pues por la imagenología, pues es una rama de la medicina que nos va a ayudar, obviamente, a poder determinar las patologías que nosotros estamos sospechando, permitiendo la correcta visualización, tanto ya sea evaluando las estructuras de forma directa o de forma indirecta, para que nosotros podamos corroborar nuestro índice de sospecha. En el caso particular de la cardiología, nos va a ayudar a determinar los cambios en la forma del tamaño del corazón, si hay agrandamiento o no de los vasos cardíacos, de los vasos sanguíneos, si hay alguna patología pulmonar específica que nos pueda a lo mejor dar una signología similar como una masa en el tórax, o a lo mejor tiene concomitante dos problemas, un problema cardíaco más un problema respiratorio. Y la otra es que efectivamente nos puede ir ayudando a hacer más certero nuestro diagnóstico. Ahora, el manejo tanto de los problemas cardiovasculares, evaluando una radiografía, va a depender muchísimo del valor y de la buena técnica radiográfica que nosotros hayamos hecho, porque si no podemos sobreinterpretar o diagnosticar patologías que en realidad tal vez no existen, cuando en realidad muchas veces es por una mala posición de nuestro paciente. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito, voy a mostrar unas imágenes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo importante es válido que cuando nosotros estamos en la clínica nos apoyemos de literatura. La literatura nos va a ayudar en el momento que estemos nosotros con nuestro paciente, podamos nosotros consultar si este paciente, así esta conformación es normal. De hecho, hay libros que hablan acerca de las variaciones anatómicas, porque no es lo mismo, por ejemplo, un paciente de talla de tórax de barril, como en el caso de un bulldog, que el tórax profundo en el caso de un Doberman, o el tórax pequeño, por ejemplo, de un chihuahueño, ¿no? Entonces, hay variaciones y muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que pacientes braquicefálicos a veces pueden dar la impresión de que tienen una masa en el mediastino y hay veces que sí la tienen y a veces es difícil porque ya de por sí son braquicefálicos y no sabemos si están respirando bien
Digo, si están respirando así, perdón, porque es por la raza o porque realmente tengan una patología. Por eso sí es importante tener siempre libros a la mano que nos puedan apoyar con esto, porque obviamente pues esto puede llegar a ser confuso en muchos pacientes. Déjeme ver. Antes de hablar ahorita de las técnicas, nada más quiero poner como un poquito de énfasis que debemos de recordar que las radiografías van a mostrarnos solamente signos indirectos y no van a hablar de la patología cardíaca generalmente específica en algunos casos. Las radiografías son una sombra. Esto es como, por ejemplo, yo quiero proyectar aquí yo pongo una luz, por ejemplo, pongamos esto, no sé, no sé, bueno, supongamos que, ok, tengo aquí mis manos y le pongo una luz, voy a poner aquí, por ejemplo, el teléfono, y si yo proyecto esta luz, la sombra que me va a dar en la mesa, obviamente, pues es una sombra distorsionada. Esto es lo que nos está dando una radiografía, por eso puede haber sobreposición de estructuras. Entonces, es como cuando colocamos un objeto y depende si lo estamos alejando o acercando, va a ser también la definición que nosotros tengamos. Entonces, esto es muy importante tomar estudios con calidad diagnóstica, ya que si no, los hallazgos por una mala posición nos pueden hacer pensar que hay una masa o hay alguna patología cuando en realidad no le existe. Y déjenme decirles, antes de empezar a hablar cómo vamos a tomar las proyecciones, unas recomendaciones es que siempre que tomemos tórax se debe de considerar que debe de tener un alto kilovoltaje con un bajo miliamperaje, porque obviamente estamos hablando de tórax y me refiero que la fase respiratoria dura muy poquito. Por lo tanto, tenemos que siempre tratar de que sea en inspiración profunda, porque esto permite la expansión de los pulmones y obviamente pues la posición anatómica normal, y aparte si está en expiración va a aumentar la densidad de esos pulmones, haciéndonos pensar patologías que en realidad no tienen porque solamente está en expiración. Ahora, ¿cuáles serían las proyecciones recomendadas? Bueno, las laterales. Puede ser izquierda, derecha, izquierda. Solamente tenemos que tener en consideración que pues solamente pues la posición puede ser que de un lado tengamos, por ejemplo, en el caso de una derecha, izquierda, déjenme ver que aquí tenga yo activado el mouse, porque a lo mejor yo estoy moviendo el mouse, pero yo no sé si ustedes lo ven. Denme un segundito. Espero que sí lo vean. Si no, me avisan, ¿eh? Espérenme un segundito, déjenme ver que sí lo tenemos aquí. Ok, bueno, entonces, perdón, aquí estamos. Entonces, aquí en la radiografía lateral tenemos que tener los miembros torácicos extendidos, como si fuera posición un poquitito, o sea, anatómica normal, pero extendidos fuera del tórax, y la posición, la cabeza en alerta. Cuando estamos en alerta es posición normal, no significa hiperextensión ni hiperflexión, porque el poner los miembros torácicos hacia atrás va a hacer que el codo se sobreponga, y aquí vamos a ver un aumento de densidad que nos haga pensar que en realidad hay una masa en el mediastino, cuando en realidad es solamente la sobreposición de tejido blando. Entonces, aquí tenemos la silueta cardíaca. ¿Para qué es lo que nosotros debemos de colimar nuestro rayo? Esto es muy importante. Cuando nosotros colimamos, estamos tratando de reducir lo que es la radiación dispersa, la radiación secundaria. No se vale hacer perrografías, y esto significa que debe de incluir desde la entrada del tórax esto es ya hasta el borde, hasta la última escápula, perdón, hasta la última costilla flotante. ¿Cómo nosotros podemos colimar esto? Bueno, palpamos generalmente el borde caudal de la escápula y ahí centramos nuestro rayo, y ya cuando nosotros colimemos con la pantalla, con la lámpara, nosotros podemos delimitar. Eso es muy importante. Y ahora, como hay muchos... A veces se hace trampa porque ahora con los equipos digitales pues recortamos, ¿no? Pero la idea de esto es no radiar no nada más al paciente, porque hay radiación dispersa. Y obviamente esta radiación secundaria, aunque tengamos nosotros chaleco, también nosotros estamos recibiendo. Entonces, procurar nunca ponernos enfrente de las de luz de rayos X. Esto es muy importante. Entonces, como lo estamos viendo, perdón, yo sigo moviendo aquí todo, perdón, denme un segundito porque no puedo quitar esto.
Ahí ya me hice yo pelotas aquí, perdón. Bueno, entonces aquí estamos viendo cómo se colima, para que pueda incluir desde la entrada del tórax hasta lo que es la parte del hígado. Entonces aquí estamos viendo lo que es parte del hígado, este es el estómago y aquí tenemos, esto es parte de la vena cava caudal, esta es la silueta cardíaca, esto es la tráquea, estos son los campos pulmonares, estos son las vértebras torácicas, estos son las costillas. Yo sé que, no sé si, bueno, a lo mejor asumimos que todo el mundo igual está familiarizado, pero nada más para recordar lo que es el aire en una radiografía se va a ver negro, lo vemos aquí. Lo que se ve, lo que cuando choca con el metal, lo vamos a ver blanco. Y lo que son el hueso es más parecido al metal, pero de todas maneras no está completamente blanco. Es el que es más, se va a ver un poquito más blanco que todo lo demás. Y lo que son los diferentes órganos y tejidos, los vamos a ver de diferentes escalas de grises. Esto es para que ubiquemos lo que estamos viendo aquí. Ahora en la proyección dorso-ventral, aquí lo que estaríamos evaluando es nuestro paciente tiene que tener los miembros torácicos extendidos y algo muy importante, aquí es válido utilizar lo que son los posicionadores. Por ejemplo, aquí en este está un poquito lateral, vean cómo aquí el esternón está debería estar sobre la columna y aquí está un poquito lateral. Esto puede hacer que se vea al lado izquierdo, un poquito más grande de lo que es, cuando en realidad es solamente posición. Y tiene que ser, como les digo, en inspiración profunda. Y también debemos de colimar considerando el borde de la última costilla. Entonces centramos también en el rayo, en el borde caudal de la escápula, en la entrada del tórax y podemos utilizar posicionadores para que podamos tener bien alineados a nuestros pacientes y entre menos personas estén tomando una radiografía, mejor para todo nuestro personal. Ahora, debemos aprender a reconocer nuestro... espera un segundito, aquí está. Ya está, déjenme ver nada más. Ok, tenemos que aprender a reconocer lo que son las vasos sanguíneos, porque de eso vamos a apoyarnos para saber si estos pacientes puedan llegar a tener un patrón vascular o no. Y entre estos siempre los vasos sanguíneos van a tener una... ya se atoró mi mouse, no sé por qué. Uy, chispas, qué mala pata. Ya, me dio, ahí está. Ok, nuestros vasos sanguíneos van a tener que tener una... Ay, espérenme 2 segunditos, es que tuve un problema, se trabó un poquito mi compu aquí. Algo pasó. Denme un segundito, 2 segunditos, perdón, algo pasó. Espérenme un segundo. Algo pasó. Es que como que hubo un problema. Ok, perdonen, es que hubo algo. Ay, Dios. Tuve un problema. Espérenme un segundo. Denme 3 segunditos, chicos. 3 segunditos que algo le pasó a mi mouse. Déjenme ver qué pasó. 2 segundos. Déjenme soluciono esto. Con problemas técnicos. Denme 2 segunditos, chicos. Es que... Algo pasó. Yo creo que porque se trabó Ya está. Les pido una disculpa. Creo que ya estamos aquí. Algo le pasó a mi computadora. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora, para ver los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que vamos a ver? Siempre la arteria va a ser dorsal, el bronquio va a ser central y la vena va a ser ventral. Entonces, arteria,
bronquio y vena. Acuérdense que los vasos sanguíneos tienen sangre, entonces esto es como una densidad de líquido, y al una densidad de líquido esto significa que nos puede dar, no a veces, estos son por ejemplo vasos sanguíneos y los bronquios van a llevar aire, por lo tanto el bronquio siempre va a ir aquí pagadito, pero cuando estamos sobrepuestos por una estructura que tiene a veces la misma densidad puede ser difícil distinguirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos compararlos? Bueno, la arteria, el bronquio y la vena, comparados siempre con la cuarta costilla, en su parte craneal, tenemos que ver que no sobrepase el ancho. Entonces, esto es, miren, aquí está nuevamente, arteria, el bronquio y la vena. Y no sobrepasa el ancho de la cuarta costilla. Estamos normal aquí. Ok. Veamos nuevamente, por ejemplo, vamos a usar aquí el plumón. Es que por haber querido usar hace rato el plumón me pasó eso, pero bueno, espero que no pase. Igual, vean, esta es la arteria, este es el bronquio y esta es la vena. Entonces vamos a tratar de dibujar aquí. Vean, este es la arteria. Están más anchos, ¿verdad? Aquí, pero bueno, bronquio, vena. Y aquí lo comparamos 2, 3 con la cuarta. No sobrepasan. Estamos normal. Por lo tanto, esto es normal, ¿ok? Ahora vamos a ver en una proyección, ay, me tengo que seleccionar, si no, no me deja aquí, perdón. En una proyección ventrodorsal o dorso-ventral es lo mismo. Va a quedar la arteria, vamos a ver aquí porque ya se me desactivó el mouse, arteria, bronquio y vena. La arteria va a ser lateral, el bronquio va a ser central y la vena, perdón, va a quedar medial aquí. Entonces, igual se comparan a nivel de la novena costilla y comparamos el ancho. No debe de sobrepasar el ancho de la costilla. Si sobrepasa ese ancho, pues entonces tenemos un patrón vascular. Okay. Igual aquí tenemos que tener cuidado porque aquí vamos a ver a la vena cava. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está la arteria, el bronquio y la vena. Entonces vamos a pintar aquí. Para que veamos, esto es, ay, bueno, está quedando más gordito, perdón, de lo que es, entonces déjenme lo hacemos un poco más fino. Ya no se puede hacer más fino, pero bueno, aquí está la vena, aquí está la arteria y lo comparamos con el ancho de la novena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces vemos aquí que el ancho de la costilla está normal. Entonces, aquí está la vena, aquí abajo, atrásito está la cava, aquí está la vena. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces estamos midiendo a la vena cava, ¿no? Bueno, nuevamente que es arteria, bronquio, y aquí está la vena. Esta es la vena cava. Entonces tenemos que tener cuidado para no... Y si tenemos duda, nos vamos. Aquí también hay una arteria, aquí hay un bronquio y aquí hay una vena. Okay. Nuevamente, arteria, bronquio y vena. Arteria, bronquio y vena. Okay. Ahora hablemos del índice cardiovertebral. El índice cardiovertebral generalmente nos ayuda para poder evaluar, es una imagen. La técnica fue diseñada hace unos años por el doctor James Buchanan y la idea de esto fue para ayudarnos a los clínicos en general de poder ver si una radiografía cuando presenta cardiomegalia es normal, o sea, me refiero a que si es normal o es algo más grande de lo normal. Entonces, esto puede ayudarnos a correlacionar si el paciente puede o no tener una evidente cardiomegalia, porque como le digo, si estamos posicionando mal a los pacientes, podemos crear una imagen de que el corazón es más grande cuando en realidad es solamente la técnica. Obviamente esto va en conjunto con la historia clínica, con que el paciente se ausculte un soplo, con que tenga intolerancia al ejercicio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, trazamos una línea imaginaria, voy a regresar aquí, trazamos una línea imaginaria de la carina para ubicar, esta es la carina, hasta aquí termina lo que es la tráquea y aquí comienzan lo que son los bronquios. Entonces trazamos una línea imaginaria de la carina hacia el ápice cardíaco. Esto es, agarro yo una reglita y luego sobre mi radiografía la puedo pintar sin ningún problema, o todos los sistemas digitales también ya tienen para que ustedes puedan medir. Y la segunda es ubicar a la vena cava caudal hacia craneal.
y esto es lo que trazamos también una línea imaginaria. Con esto yo puedo separar a mi corazón en atrios y ventrículos. Y entonces en la proyección lateral me quedaría así. Atrio izquierdo, ventrículo derecho, y aquí quedaría la aurícula derecha. Ahorita vamos a ver porque así está anatómicamente el corazón. Bueno, cuando trazamos esto, si se fijan, esto me da un valor. Este valor lo trazo aquí considerando a partir, cuento 4 vértebras torácicas. Entonces considero 1, 2, 3, 4. Y la cuarta vértebra torácica, en el borde craneal, coloco la medida que dio esta medida pequeñita, la coloco y veo cuánto mide acá. Entonces veo cuántas costillas tiene. 1, 2, 3, 4 y medio. Y aquí cuento la longitudinal y es 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Entonces tenemos 10. Esto es algo normal. Esto es el índice de cardiovertebral. Entonces vamos a ver acá. Nosotros medimos longitudinal, trazamos otra línea aquí vertical y podemos medir cuántas, 1, 2, 3, 4, 5 y cachito. Y este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 11 y cachito. Entonces esto, el estándar es hasta 10.5 cuerpos vertebrales y algunas razas de talla grande tienen variaciones y se considera después de 11. Entonces hay que ver también las variaciones. Por ejemplo, si el paciente está mostrando intolerancia al ejercicio, ya presenta taquicardia, pues es normal que, o sea, si yo veo que agrandamiento, entonces sí me está indicando que el corazón pueda estar más grande de lo normal. Pero a lo mejor tengo un paciente de condición corporal 4 de 5, no le ausculto soplo, pues vamos revisando a este paciente y vamos a corroborar que esta imagen también la tenga en la proyección dorsoventral. Vea la diferencia. Este es un paciente con una evidente cardiomegalia. Por ejemplo, vamos a dibujar así un poquitito así con medición. Vean, trazo una línea. Digo, no sé cuánto mide, pero bueno, y tracemos otra aquí, un poquito más hacia acá. Obviamente, pues sí, los transponemos aquí, obviamente, pero así subjetivamente viéndolo, esto es un corazón con un agrandamiento, ¿no? Lo que pasa es que aquí no tenemos para medir en esta. Pero vamos a deshacer aquí. Y ahora aquí, ahí ya no me deja desactivar esto. Deshacer. Ahí ya hice un desastre aquí, espérenme, deshacer. Y tengo que salirme, ya está, porque si no, no me deja. Ok, veamos nuevamente cómo nos vamos a dar cuenta si un paciente puede llegar a tener cardiomegalia. Bueno, pues la misma radiografía, ¿qué es lo que estamos buscando? Como les digo, cuando trazamos, dividimos nuestro corazón en atrios y ventrículos. Cuando crece el atrio izquierdo, generalmente crece hacia acá arriba, entonces aquí vamos a ver un abombamiento, muchas veces se confunde con una masa. Cuando crece el ventrículo izquierdo, pierde el ápice en su forma de vértice y lo vamos a ver redondeado. Por eso es muy importante, porque si el paciente está en expiración, entonces vamos a alcanzar a ver aquí un aumento del contacto del diafragma con el corazón. Pero si está en inspiración y aún así está redondeado, pues sabemos que esto pues es una cardiomegalia, ¿no? Ahora, del lado derecho, cuando está en inspiración, va a aumentar el contacto del ventrículo derecho con el esternón. Y el lado derecho del corazón, cuando crece aquí el aurícula, como les estaba platicando, aquí la orejuela del lado del atrio derecho, aquí está, esta es la aurícula. Cuando crece la aurícula, empuja hacia aquí, va a empujar aquí hacia aquí un poquito y vamos a ver aquí un pequeño chipote. Ahora, aquí de este lado, si se fijan acá, aquí sale la arteria pulmonar y aquí sale la arteria aorta. Entonces, cuando hay un aumento del arco aórtico o de la arteria pulmonar, vamos a ver aquí una prominencia que incluso va a desplazar dorsalmente la tráquea. La tráquea tiene que tener aquí una especie de triangulito, es un vértice, y veríamos nosotros un desplazamiento dorsal. Ok. Ahora, todas estas imágenes las pueden ver en el libro de radiología del TRAL para que explique todo esto muy bien. Si te quedan alguna duda,
Y aquí esto es la analogía de la carátula del reloj, para que nos ayude a ubicar qué vasos sanguíneos estamos viendo. Bueno, aquí entre las 11 y la 1 estamos viendo el arco aórtico. Entre la 1 y las 2 estamos viendo la arteria pulmonar principal, este chipotito. Entre las 2 y las 3, aquí, a diferencia de la lateral, aquí es la aurícula izquierda. De las 3 a las 5 aproximadamente 6, vamos a encontrar el ventrículo izquierdo. De las 6 a las 9 vamos a encontrar el ventrículo derecho, algunos lo manejan hasta las 5, otros a las 6. Y de las 9 a las 11 vamos a encontrar el atrio derecho. La aurícula, ¿dónde está? No es que se haya perdido, es que anatómicamente la aurícula está ubicada a este nivel. Por lo tanto, cuando hay un aumento del atrio izquierdo, cuando hay un aumento del atrio izquierdo, lo vamos a ver aquí en el centro. Okay. Esto es lo que les digo. Cuando hay un aumento del atrio izquierdo, lo vamos a ver aquí como una especie de efecto masa. Y esto puede, pues, a veces confundirnos porque no sabemos por qué está presente. Pero bueno, vamos a ver aquí, de las 12 a la 1 el arco aórtico, de la 1 a las 2 prominencia de la pulmonar, aquí la tenemos, esta, y este es el arco aórtico, aquí baja. Esta es la pulmonar. De las 2 a las 3 es la aurícula izquierda. De las 3 a las 6 o a las 5 tenemos el ventrículo izquierdo. De las 6 a las 9 el ventrículo derecho y de las 9 a las 11 el atrio derecho. Y aquí en el centro el atrio izquierdo. Por ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque también el tipo vascular nos puede ayudar a saber si un paciente está cursando con un problema cardíaco o no. Y también si hay prominencia de las arterias o de las venas o menor tamaño de estas. Por ejemplo, un paciente que esté deshidratado o que pues vamos a tener los vasos sanguíneos muy pequeñitos y el corazón pequeño, y esto se llama microcardia. En el caso de, pensemos, por ejemplo, las arterias, vamos a ver aquí, un paciente con dirofilaria, generalmente las dirofilarias les gusta ir a visitar el lado derecho del corazón. Esto significa principalmente lo que es la arteria pulmonar. Entonces, cuando están ahí, obviamente va a haber aumento del lado derecho, porque va a ocasionar una hipertensión pulmonar y eventualmente va a haber un agrandamiento también de la arteria pulmonar, y las arterias pulmonares van a empezar a dilatarse y generalmente tienden a verse tortuosas. Entonces, cuando veamos, otro diferencial es que tengamos que descartar patologías vasculares como persistencia del conducto arterioso, en dado caso. Pero en este tipo de pacientes siempre debemos de preguntar si ha viajado a algún lugar endémico donde pudiese haber dirofilariasis. Entonces, vemos aquí la prominencia de la arteria. Este es el bronquio y esta es la vena. Vemos aquí la prominencia de la arteria. Y un pequeño patrón ahí bronquial e intersticial, que esto es por la neumonitis secundaria a la dirofilariasis. Igual lo estamos viendo aquí, arteria, bronquio y vena. Ahora, este es un paciente, la misma, en paciente en ventrodorsal. Vean la prominencia aquí, esta es la arteria dilatada, bronquio y vena. Y no solo esto, vean aquí prominencia, vean este chipote. Este pequeño chipote entre la 1 y las 2 ya hemos quedado que es la arteria pulmonar y este es el lado derecho del corazón. Okay. Ahora, en el caso, por ejemplo, esta es la arteria, el bronquio y la vena. Y aquí estamos viendo la vena un poquito más dilatada que la arteria. Y estamos observando, vamos a hacer, vean, la carina hacia el ápice y trazamos aquí está la cava. Vean esto, aquí hay como un efecto tipo masa. Entonces lo voy a tratar de dibujar un poco para que podamos ver si estamos viendo todos lo mismo. Vean esta pequeña prominencia aquí que estamos viendo. Este es el atrio izquierdo. Vean el vértice del ventrículo izquierdo, cómo se ha perdido un poco, ya se hizo más redondeado. Aquí no alcanzo a ver muy bien el diafragma porque también tengo un poco de derrame. Esto que estamos viendo aquí, esto es derrame pleural. Vean, esto es el ventrículo derecho y está también en contacto
con casi todo con el esternón, ¿no? Y aparte está desplazada la tráquea hacia dorsal. Entonces, y aparte, bueno, aquí alcanzo a ver un poco de hepatomegalia. Obviamente, pues este es un paciente que está en falla cardíaca, pero tenemos un agrandamiento, una cardiomegalia izquierda, y muchas veces los pacientes con cardiomegalia izquierda crónica que desarrollan edema pulmonar terminan, algunos de ellos también afectando lado derecho de forma congestiva, ya sea por hipertensión o porque también tengo un problema del lado derecho, ¿no? Entonces vamos a deshacernos de todo esto. Ok. Ahí tengo que cerrar porque si no, no me deja. Perdón, es que no soy un poco habilidosa en la tecnología. Bueno, aquí vemos otra imagen donde efectivamente vemos aquí, pues está rotada la radiografía y ve cómo desplaza incluso esto la tráquea un poquito hacia dorsal, pero este es un paciente que, bueno, tenía una displasia mitral, pero vean este pequeño chipote, esto es lo que les quiero marcar. Este pequeño chipote es un aumento del atrio izquierdo, este tenía una displasia mitral, este es un problema congénito. Es la otra proyección, vean este pequeño chipote que estamos viendo aquí. Y en cambio, vean el hígado no está dilatado, porque podríamos pensar, no, parece que también el lado derecho. Puede ser que sí, pero vamos a ver la otra proyección. Vean la otra proyección, el lado derecho no ha perdido su forma, pero vean esta proyección, el adverso ventral, aumento de la aurícula izquierda. Voy a sacar aquí mi plumita para que veamos todo si es lo que estamos percibiendo aquí. Vean, este pequeño chipotito que está aquí como chorrito, este es el atrio izquierdo. Esto de aquí es la aurícula izquierda de 2 a 3. Y aquí está el ventrículo izquierdo que ha perdido un poquito el vértice. Y en cambio el lado derecho no ha perdido su forma. De ese tiende a ser un poquito más redondeado. Pero vean, comparemos nuevamente con esta imagen. Vean el chipote aquí del atrio izquierdo. Entonces, y no hay hepatomegalia. Los bordes del hígado son biselados, son normales. Por eso es muy importante tomar proyecciones ortogonales. Vean aquí los bordes del hígado. Los bordes del hígado están biselados, agudos. Entonces, eso es normal. Por lo tanto, si yo estoy viendo que mi lado derecho del corazón está agrandado, lo tengo que corroborar en la otra proyección. Y si en la otra proyección tengo la duda, revisemos también el hígado. El hígado, si tenemos un agrandamiento del lado derecho del corazón, el hígado va a estar congestionado y va a estar agrandado. Por eso es muy importante revisar todo en conjunto. Ok, nuevamente, bueno, ya vimos, este paciente tiene displasia mitral. Este es otro que tiene un problema cardíaco, donde estamos viendo aquí agrandamiento. Nuevamente, igual vean la cariña, vértice, y veamos aquí cómo no se ve tanto aquí el atrio izquierdo, sin embargo ya ha crecido mucho el ventrículo izquierdo. Aquí, si se fijan, no tenemos chipote. Vean esto, eso es muy importante. Aquí hay una diferencia, no hay chipote en el atrio izquierdo. Y el ventrículo izquierdo pues está un poquito recto, pero como que me confunde si pueda o no haber un aumento del contacto aquí con el diafragma. Pero veamos el lado derecho. Ay, el lado derecho parece un chipotito aquí. No vemos aquí patrón vascular de arteria, bronquio y vena, pero la vena cava sí se ve congestionada, pero la tráquea está desplazada dorsalmente. Y fíjense en esto. El hígado, sobrepasa los bordes del arco costal. No alcanzo a verlos y están como muy redondeados. Vamos a ver la otra proyección. Miren qué está pasando aquí. Aquí tenemos, vamos a ver todos, quedamos de las 11 a la 1, estamos en el arco aórtico. De la 1 a las 2 tenemos prominencia de la arteria pulmonar. De las 2 a las 3, aquí sería la aurícula izquierda. De las 3 a las 6 o a las 5 tenemos el ventrículo izquierdo y vean, no ha perdido su vértice. Pero vean el ventrículo derecho. Está muy redondeadito, es el famoso signo de D invertida. Y de las 9 a las 11, perdón, aquí hasta acá, es el atrio derecho. ¿Qué patología me da? Este es un paciente joven. Aumento de la arteria pulmonar y crecimiento del lado derecho. Paciente joven, congénito. Entonces, lo más común es que esto es una estenosis pulmonar. ¿Okay? Vamos a deshacer todo esto. Y cerramos esto. Ok. Entonces, las radiografías, como les digo, estos nos pueden ayudar muchísimo
cuando estamos sospechando de un problema cardíaco. Sin embargo, algunos pacientes con problemas respiratorios pueden llegar a confundirnos porque a veces los pacientes pueden tener signología clínica de tos y a la par tener un soplo, pero no siempre el soplo nos va a decir que el paciente esté o no descompensado. Entonces, tenemos que ver que normalmente cuando un paciente cardíaco se descompensa, el problema tiende a ser de forma bilateral. Quiero mostrarles esta imagen. Por ejemplo, cuando el problema es cardíaco, tiende a ser cuando empieza a haber edema pulmonar de origen cardiogénico, comienza en el lado derecho, en el lóbulo caudal derecho, en el lóbulo, y después pasa al izquierdo, y tiende a ser de forma bilateral. Y en las proyecciones laterales veríamos un aumento, aquí tendríamos un patrón alveolar, que esto indicaría líquido en la región periliar. Por eso no puedo distinguir aquí, si se fijan, no alcanzo a ver bien los vasos sanguíneos acá, entonces aquí tenemos un poco de edema periliar. Por lo tanto, siempre el problema cardíaco va a ser de forma bilateral. En cambio, si tenemos un patrón, si la arteria, el bronquio y la vena están normales, pero vemos líquido a un patrón anormal, tenemos que entonces pensar que pueda ser esto más de origen respiratorio. Ok. Entonces, ¿cuándo debemos, un paciente cardíaco, cómo debemos de considerar las radiografías? Bueno, pues nosotros, si es un paciente que clínicamente, está estable nuestro paciente, pues entonces las evaluaciones clínicas pueden ser 2 o 3 veces al año, pero si el tamaño de la silueta cardíaca es menor a 10.7 cuerpos vertebrales, 10.5, considerar. Depende, si es un cachorro, tenemos que hacer un ecocardiograma, porque tenemos que descartar si es una patología que debamos o no de corregir. Si el paciente le medimos también la presión sanguínea y descartar que no tengamos otras patologías como anemias o algo más o fiebre que me pueda simular esto. Y la otra es que ¿cómo vamos a hacer los seguimientos? Si el paciente clínicamente está estable, pues entonces hacemos una revisión clínica en 4 a 6 meses y ya tomaríamos unas radiografías control más o menos en unos 6 meses y tomamos la presión sanguínea. Ahora, si este paciente presenta cardiomegalia, no es congénito, y hay otras patologías u otras anormalidades como, por ejemplo, hipertensión, Cushing, todas estas patologías, bueno, pues tenemos que hacer un ecocardiograma, medir presión sanguínea, correlacionarlo con pruebas de laboratorio y en base a lo que encontremos ya se evaluará en base a la decisión del clínico cada cuándo deba de revisarse ese paciente. Obviamente hay que tener una evaluación cercana con este tipo de pacientes. Hay que reauscultarlos, tomar radiografías torácicas y obviamente pues tomar la presión sistémica. Y ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos duda del diagnóstico? Entonces, muchas veces nos podemos ver atorados porque a lo mejor digo, no entiendo qué estoy viendo, esto me está poniendo nervioso. Bueno, una ventaja es que todo esto afortunadamente se puede subir en plataformas y todas estas plataformas, a lo que voy es muchas veces nos podemos decir es que no sé qué es lo que estoy viendo y no sé cómo tratar a mi paciente. Afortunadamente ya hay muchos servicios que se llaman telemedicina que ayudan a la interpretación de este tipo de pacientes y obviamente pues esto nos va a ayudar a que, no importa en qué parte yo esté, el servicio de telemedicina puede ayudarte desde donde estés a interpretar estos pacientes y pues esto puede ayudarnos a que podamos seguir manejando el caso estando en el lugar que ustedes estén, con la ayuda de una persona que se dedica a eso para orientarte y qué es lo que debes de hacer y cómo debes de tratarlo y si eso es el problema principal de su paciente. Entonces, nunca desestimemos, esto significa que ya podemos mejorar nuestras consultas clínicas. Hablemos ahora de la electrocardiografía. ¿Cuáles son los beneficios y las limitaciones de todo esto? Bueno, esto es algo muy importante. Aquí, por ejemplo, en este tipo de pacientes, denme un segundito porque se me desactivó aquí, no sé por qué, ya. Hay muchos beneficios y hay muchas limitaciones. A veces solamente se hace el electrocardiograma cuando los pacientes están
cuando les ausculto algo anormal, ¿no? Si no, no pelamos a veces el electrocardiograma. Pero recuerden, a mí me gusta explicar esto incluso así a los propietarios porque tal vez sea un poquito más fácil de entenderlo así. El electrocardiograma, o sea, el corazón, esto es como un coche, la batería y el motor. Ahorita vamos a hablar del motor, pero vamos a hablar la batería. Esto sería la batería. Este es el sistema eléctrico. El corazón es algo maravilloso porque tiene un sistema autónomo que de hecho en la clase pasada, en el webinar pasado hablaron sobre arritmias. Entonces nos ayuda a representar gráficamente la despolarización y repolarización eléctrica. Esto significa la contracción y la relajación del ventrículo. Si no arranca la batería, no arranca el motor. Y eso es lo que sucede aquí. Entonces, si no funciona el sistema eléctrico, va a haber problemas en el motor y obviamente el paciente va a empezar a mostrar signos clínicos. Ahora, ¿qué información clínica me va a dar estos pacientes? Entonces, información me va a dar evaluación sobre la frecuencia cardíaca, el ritmo, la conducción intracardíaca. Ahora, en algunas ocasiones puede haber datos de agrandamientos de las cámaras, pero hay que tener conciencia que hay pacientes que pueden llegar a tener cardiomegalias y no se ven reflejadas en el electrocardiograma. O sea, esto no me va a ayudar a hablar siempre de agrandamientos. Por eso el electro nos sirve para decir, esto es para poder diagnosticar esto, pero algunas veces lo veamos reflejado ahí. Ahora, no va a hablarnos, puede hablarnos de una enfermedad miocárdica isquémica, porque obviamente vamos a ver datos de falta de oxigenación, porque donde no pueda conducir el sistema eléctrico se van a producir algunas anomalías en el electrocardiograma que nos indican zonas de isquemia o de hipoxia al miocardio, lo cual esto es grave. Y obviamente cuando hay alteraciones en pericardio, cuando hay líquido en el pericardio va a afectar la conducción eléctrica y vamos a ver alteraciones en el cambio, en el trazo electrocardiográfico. A veces cuando hay algunos desbalances electrolíticos o son muy severos, en el caso de elevaciones de potasio, baja de calcio, elevación de calcio, todo esto lo vamos a ver reflejado en el electrocardiograma. Toxicidad de medicamentos, por ejemplo, los pacientes que están en quimioterapia como doxorubicina, la doxorubicina tiene un efecto cardiotóxico y esto puede hacer que estos pacientes pues lleguen a acumular en dosis tóxicas y ocasionar arritmias cardíacas que pueden llegar a ser letales si no se identifican en su momento. Muy importante, solo registra la actividad eléctrica del corazón, no su actividad mecánica. Para eso ahorita vamos a ver el ultrasonido. Ahora, muy importante, tenemos que reconocer para qué sí me va a servir. Ahora, el electro por sí solo, a menos de que sea una arritmia muy clara, pero tiene que ser interpretado en conjunto con una historia clínica. Por ejemplo, tenemos un paciente que es hipotiroideo y a lo mejor igual vemos una bradicardia en su electrocardiograma, pero a lo mejor el hipotiroidismo o no está controlado o apenas se va a diagnosticar. Entonces esto puede hacer que baje la frecuencia cardíaca. Ahí no vamos a tratar a la arritmia, vamos a tratar la condición que es el hipotiroidismo. O la otra, por ejemplo, hay pacientes que si tienen fiebre o que si tienen dolor pueden llegar a taquicardia, pueden presentar taquicardia refleja y obviamente pues no se va a tratar esa taquicardia, vamos a tratar aquello que está desencadenando esto. Y la otra es, como en la clase pasada les decía, bueno, en el webinar pasado el doctor Inaraja, algunos pacientes van a llegar a tener arritmias que son las buenas, las malas y las feas. Eso me gustó porque creo que entra muy bien la analogía de lo que estamos viendo aquí. Las arritmias buenas quiere decir que no van a poner en riesgo al paciente, pero tenemos que aprender a reconocerlas porque normalmente no se tratan, se busca por qué las presentan. Y hay otras feas y hay otras que son muy malas, que nos van a llevar a la muerte del paciente. Entonces, tenemos que tener toda la información para darle peso a lo que estamos viendo. Ahora, no siempre nos va a hablar acerca de un pronóstico. Podemos tener pacientes críticos y aún así un trazo electrocardiográfico tal vez normal. No registra hallazgos patológicos. Esto es muy importante porque no va a registrar hallazgos de las valvas, de las arterias coronarias, a menos de que estén tapadas, en el caso de los humanos, o que tengamos un problema de aterosclerosis en un paciente con problemas de dislipidemias importantes, endocardio, pericardio, solo de miocardio.
Ahora, las diferentes conformaciones y las especies van a cambiar, tener alteraciones diferentes. Por ejemplo, en el caso del gato, el trazo electrocardiográfico es más pequeñito. En el caso, por ejemplo, de un bulldog, al ser gordito y eso, el trazo electrocardiográfico tienden a ser un poco más pequeñitos. Si los pacientes están jadeando al momento que hacemos el electrocardiograma, pues podemos ver que efectivamente esto va a cambiar también, podemos tener artefactos y también el tamaño del complejo. Ahora, ¿cuándo vamos a indicarlo? Pues en todo, cuando siempre escuchamos un problema cardíaco, ya sea un soplo cardíaco, alguna arritmia, los pacientes que tengan evidencia radiográfica de cardiomegalia, pacientes que presenten cianosis por cualquier causa, preoperatorio en pacientes geriatras durante la cirugía y también obviamente, por ejemplo, algunos pacientes posteriores a la cirugía, como en el caso de las cirugías como torsión gástrica, todos estos pacientes que tienden a presentar complejos ventriculares y es importante, a veces, generalmente muchos cirujanos dicen, apaga el monitor y así ya, el paciente va. No, porque eso nos está indicando que no tiene un buen gasto cardíaco. Entonces, tenemos que tratar la arritmia. Pacientes que presenten cianosis, evaluar en el caso del efecto de los medicamentos, como les digo, doxorubicina por la cardiotoxicidad o pacientes que estén en dado caso con digoxina. Desbalances electrolíticos, en el caso de pacientes, por ejemplo, que tengas problemas renales, problemas de deshidratación severas, pacientes con hipocalcemias, todos estos tenemos que monitorearlos. En el caso de que tengamos que hacer una pericardiocentesis, porque muchas veces se irrita el miocardio, o ya sea que le puedas, porque están funcionando y le dieron al músculo cardíaco, o por la misma patología que está desencadenando que tenga el derrame, entonces se pueden desencadenar arritmias letales, por eso es importante un monitoreo ahí. Y enfermedades sistémicas, o sea, todo aquello que cause inflamación en el organismo, inflamación, dolor, una respuesta. Entonces significa peómetra, pancreatitis, cualquier causa de itis, peritonitis, tumores, abscesos, lo que ustedes quieran. Y problemas cardíacos. Cualquier problema cardíaco está indicado un electrocardiograma. Ahora, y obviamente, pues, cuando estamos escuchando, como les digo, muchas arritmias son rítmicas y eso significa que en el examen físico pues yo no las detecto y a lo mejor pues no me doy cuenta que tiene una taquicardia ventricular, entonces porque no se detecta. Más que nada se detecta una frecuencia un poco más alta. Inicio agudo o crónico de disnea, o cualquier paciente que haya tenido cualquier episodio de estado de choque, tiene que monitorearse. Historia de síncope, debilidad, convulsiones, como les digo, durante, previo o posterior a la cirugía, a lo mejor no un electrocardiograma, sino un monitoreo electrocardiográfico, ¿no? Nada más para que reconozcamos cuáles son los trazos electrocardiográficos. Bueno, pues este es la onda P. La onda P indica la contracción de los atrios. Y después viene lo que es el intervalo PR. El intervalo PR es el tiempo que tarda en llegar la conducción de los atrios a los ventrículos. Después viene lo que es el complejo QRS. El complejo QRS habla acerca de la contracción de los ventrículos, o sea, la despolarización ventricular. En este mismo momento está ocurriendo la repolarización atrial. Quiere decir que la relajación del ventrículo para que vuelva a llenarse de sangre. Pero obviamente este evento no se ve registrado porque el ventrículo tiene más masa muscular, mayor actividad eléctrica, por eso no se observa, no porque no esté ocurriendo. Y después viene el intervalo LST. Aquí es donde nosotros también nos damos cuenta de muchas veces de cuando los pacientes presentan hipoxia o isquemia miocárdica, porque va a haber lo que se llaman depresiones de infra o supradesnivel de este segmento, que se llama segmento ST. Después tenemos aquí una onda T, y la onda T habla de la repolarización de los ventrículos. Entonces, la repolarización de los ventrículos habla acerca de que el ventrículo nuevamente vuelve a cargarse eléctricamente. Es lo que estamos viendo acá, despolarización de los atrios, la onda P, el intervalo PR. El PR es el tiempo que tarda en llegar
aquí, que es esto que estamos viendo, este tiempo de conducción. Después tenemos aquí el intervalo QRS, que es que es la despolarización del ventrículo, que es el tiempo en que tarda en conducción del músculo cardíaco para que se contraiga. Después viene la repolarización, que es la onda T, que es para que el ventrículo vuelva a cargarse eléctricamente y nuevamente pueda reactivarse nuevamente el ciclo cardíaco. No vamos a entrar ahorita más en arritmias por cuestión de tiempo, pero es para identificar para qué me serviría. Y la ecocardiografía. La ecocardiografía, a veces igual podemos decir, no tengo el acceso a esto, pero bueno, a veces cada vez esto está siendo más accesible para muchísima gente y también hay, afortunadamente, gente que se está capacitando más en esto para permitirnos poder hacer más diagnósticos, ¿no? Entonces, pero es importante saber cuál sería la diferencia o a lo mejor yo quiero tomar un curso donde me enseñen a hacer ecocardiograma. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque nos va a ayudar a dar un diagnóstico más certero, pero es para darnos un diagnóstico definitivo de la patología que está teniendo nuestro paciente. Y es un método no invasivo, esto es muy importante, porque es una extensión, como entrar con una camarita que me permite evaluar qué es lo que está pasando ahí. Y esto estamos hablando del motor, esto es cómo está trabajando este músculo cardíaco. Entonces, este músculo cardíaco podemos nosotros evaluar la estructura, o sea, que si está dilatado, que si está hipertrofiado y cómo está trabajando ese corazón, porque así es como se debe de evaluar un problema cardíaco. Ahora, las estructuras intratorácicas que nos van a ayudar, hay estudios de pulmón o de tórax que nos van a ayudar evaluar lo que es el mediastino, lo que es la pleura, el hígado y si hay alguna otra patología que me esté causando esto. Y la otra es la presencia de líquidos, si hay derrame pleural, si hay derrame pericárdico, derrame peritoneal, ¿no? Ahora, nos va a ayudar a diagnosticar todo lo que son los problemas cardíacos, los problemas congénitos, adquiridos, o descartar patologías, porque a veces pensamos que el corazón es el que nos está desencadenando la patología y tal vez no es por ahí el problema. Y la otra es presencia de masas dentro de la base del corazón o dentro del corazón. Y también hay ultrasonido para poder determinar si el corazón es el que nos está dando el problema. Ahorita vamos a platicar de ello. ¿Qué necesito? Bueno, pues muy importante conocer, con todo esto, ¿qué es lo que necesitamos siempre? Conocer la anatomía y la fisiología. Si se fijan, todo se traduce de que si entiendo cómo funciona y cómo está compuesto esta estructura, es más fácil yo poder evaluarlo. Igual sucede con las radiografías. Tengo que familiarizarme con lo normal para poder identificar cuando hay algo anormal. Entonces, en el ecocardiograma, ¿qué es lo que necesito? Muy importante, anatomía y fisiología, para poder entender cuando algo no está funcionando bien. Necesitamos un equipo, efectivamente, de preferencia que tenga un software de cardio con transductores específicos para ello, integrar toda la información con eso significa radiografías, historia clínica, examen físico. Hay veces que no se cuentan con ellos porque son de urgencia, entonces también hay que evaluar ahí cada paciente, ¿no? La mesa para ultrasonido, la rasuradora y el gel, algo muy importante. Bueno, este paciente no estaba diseñado, pero bueno, estas mesas nos sirven porque podemos nosotros entrar justo por aquí abajito y nosotros colocamos por acá abajo el transductor y obviamente nosotros podemos evaluar aquí las cámaras cardíacas sin tener que estar rotando al paciente. Ajá. Y algo muy importante, esto es un transductor sectorial, porque obviamente la imagen que nos va a dar es una imagen como en abanico, pero más fino, y el microconvexo nos da una imagen un poquito más de rebanada de pastel más ancha. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Esto es muy importante. El transductor, todos los transductores están formados con debajo de esta membranita. Esta membranita tiene unos cristales que se le conoce como cristales piezoeléctricos. Y estos cristales piezoeléctricos, se encargan de transmitir la señal eléctrica y de recibirla. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar? Bueno, este cristal piezoeléctrico, en el caso del sectorial, constantemente están mandando y recibiendo la señal. Y en el caso del transductor microconvexo, mandan la señal un 10% y el 90% se dedica a recibirlo. ¿Por qué cambia esto? Bueno, porque cuando nosotros estamos evaluando el corazón tiene una velocidad mayor. Entonces, imagínense, por ejemplo, en el caso de un gato,
puede llegar a tener velocidades de 180, 200 de cardíaca, o un paciente aquí descompensado, podemos llegar a tener velocidades de 160. En cambio, si el sectorial, que nos sirve para abdomen, otras estructuras, pues el intestino va a tener de 3 movimientos peristálticos, casi no se mueve, entonces la velocidad es diferente. Eso hace una diferencia de un transductor sectorial de un microconvexo, ¿no? Y obviamente porque es específico para poder hacer esto. Y la otra es que el sectorial pues va a darnos velocidades que son, nos van a dar velocidades que no alcanza a obtener el microconvexo. El microconvexo, cuando mucho, algunos va a obtener, si tiene sistema de Doppler pulsado, que ahorita vamos a hablar de esto, nos va a dar cuando mucho velocidades de 180 centímetros por segundo, y cuando estamos hablando de patologías cardíacas, las patologías cardíacas alcanzan velocidades altísimas. Entonces, tenemos que tener esto en consideración. Ahora, vamos a hablar de las imágenes en modo B o modo bidimensional. Las imágenes en modo B son imágenes en tiempo real. Entonces, nos permiten hacer una evaluación del corazón. Esta es una imagen longitudinal en una vista parasternal derecha. Aquí estamos evaluando el ventrículo derecho, el atrio derecho, el ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo. Esta es la válvula mitral y esta es la válvula tricúspide. Deme un segundito. Ok, este es el modo M. El modo M habla de movimiento. Entonces me permite hacer mediciones de las cámaras del corazón en movimiento. Entonces, por eso se llama modo M. Entonces, aquí estamos evaluando el ventrículo izquierdo y evaluando aquí el modo M. Y entonces aquí estamos evaluando aorta y atrio izquierdo. El Doppler. El Doppler es como un sistema de ambulancias. El sistema Doppler es como, por ejemplo, imagínense que viene una ambulancia de y se empieza a ir. Eso es lo que hace el Doppler. Manda señales y las vuelve a recibir. Entonces, nos permite documentar la velocidad, o sea, interrogar a esa. Si se fijan, en esta imagen, yo no puedo ver, yo no puedo ver a la sangre. Yo no puedo saber, sé que aquí va la sangre, pero yo no puedo medirla. No puedo saber a qué velocidad. Yo escucho un soplo, pero no lo estoy viendo a dónde va. Entonces yo tengo que ver, ¿cómo puedo evaluar estas? Pues bueno, vamos a colorearlo. Ese es el Doppler color. La otra es, ya sé dónde va la sangre, porque me voy a alinear para poderlo medir. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Pues necesito evaluar a qué dirección va, si la dirección que está tomando es correcta, y la característica de esa forma que está obteniéndome, y la otra es qué velocidad está llevando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Doppler pulsado, por ejemplo, aquí estamos evaluando el flujo mitral, entonces va la sangre de atrio, aquí estoy viendo el corazón de cabeza, esta es una vista apical, este es el atrio izquierdo y este es el ventrículo izquierdo, entonces viendo el flujo de aquí abajo hacia aquí arriba, vamos a ponerlo así. Y esto me permite, eso es lo normal, cuando cierra la válvula no debería de haber ningún flujo retrógrado, y este flujo aquí yo puedo hacer una medición y me está diciendo cuánto está midiendo acá. Este es un Doppler pulsado. El Doppler continuo, no, lo borré sin querer, nos permite hacer mediciones de este flujo, porque generalmente estos son velocidades arriba de 5 metros por segundo, 6 metros por segundo. Entonces, esto no me lo va a dar el Doppler pulsado, esto me lo va a dar el Doppler continuo. Y aquí lo que estamos evaluando en el Doppler color es lo que se acerca al transductor, se va a ver rojo, lo que se acerca se va a ver azul, lo que se aleja se va a ver azul, y aquí sabemos que el flujo tiene que irse hacia acá, arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando? Vamos a ver aquí. Aquí la válvula está cerrada y aún así se regresa un confeti que no debería de estar presente. Y al momento de abrir, pues sale la sangre, pero vuelve a regresarse la sangre. Ese es el reflujo mitral. Eso no debería de estar presente. Ahora, vamos a ver aquí, por ejemplo, este es en el caso de una válvula aórtica que está muy engrosada. Y entonces sé que tiene una patología, pero aquí la vamos a documentar con Doppler color, tiene una turbulencia
Y obviamente pues vemos aquí una normalidad en la misma válvula. Es el corazón que es un paciente que tiene un problema cardíaco importante, pero vean esto. Ok, ahí me regresé aquí. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve? Con esto nosotros podemos diagnosticar problemas cardíacos, congénitos, adquiridos, tumores cardíacos, evaluar si el corazón está trabajando bien, si no está trabajando bien, o sea, evaluar lo que es la estructura y función para tener un diagnóstico definitivo. Ahora, en algunas ocasiones yo puedo llegar a tener dudas de que si a lo mejor este paciente pueda llegar a tener líquido en el pulmón. Entonces ya hay, para saberlo, digo, ya no vamos a entrar ahorita mucho en esto porque no se trata de esto la plática, sin embargo, vamos a hablar acerca de lo que es el ultrasonido de pulmón. El ultrasonido de pulmón ya se hace desde muchísimos años en humano, pero el doctor Greg Lisciandro patentó, o sea, el nombre de hecho tiene derecho de autor, entonces para que sepamos que cuando es que esto obviamente es de parte del doctor Greg Lisciandro, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la técnica de eso? Obviamente nosotros no podemos evaluar si el pulmón no está colapsado, pero lo que sí vamos a evaluar es la periferia del pulmón. Entonces, lo que yo, bueno, es esto es un poco más sensible si el paciente, por ejemplo, se acuerdan las imágenes iniciales donde los pacientes no pueden tomarse una radiografía. Bueno, pues entonces aquí evaluamos lo que son los dos hemitórax y vamos a evaluar lo que es la región caudal y después de aquí palpo el borde caudal de la escápula, esta es la periliar, después voy hacia el corazón que es la región media y después voy hacia craneal. Esto es del lado derecho y del lado izquierdo. Y no está hablando de regiones pulmonares, pero esto es un parámetro para nosotros poder decir, miren, esto es, les voy a mostrar, esto es un ultrasonido, por ejemplo, esto es lo normal. Esto que se desliza aquí, esto es la pleura. Lo normal es que haga un deslizamiento, que se deslice así la pleura. Eso es lo que se debe de hacer. Y estas líneas horizontales se le conoce como líneas A. Estas líneas A son normales, eso es lo que debe de pasar. Ahora, este paciente, por ejemplo, este otro paciente, veamos. Aquí tenemos una estructura, aquí debería de estar, pero si se fijan ya no se ve como habíamos visto inicialmente. Aquí este paciente, por ejemplo, tiene un signo de tejido, tiene un nódulo en el pulmón. Entonces, este paciente tiene un problema pulmonar aquí. Este paciente, por ejemplo, vemos aquí, vamos a ver igual aquí, ese es otro. Vean, todo esto ya no se ve como el otro. Esto negro que vemos acá es derrame pleural. Y todo esto se le conoce como líneas B. Estas líneas B son líquido intersticial. Entonces nos está diciendo que algo está afectando ahí a mi pulmón, ¿no? Nuevamente aquí estamos viendo, esto se le conoce como signos de fragmentación. Estos signos de fragmentación indican líquido intersticial y aquí estamos viendo un nódulo en el pulmón y aparte estamos viendo derrame. Lo negro en el ultrasonido es líquido. Estamos viendo un poquito de derrame pleural. Ahora, ¿en qué sirve esto? Bueno, pues esto nos va a ayudar porque si regresamos a esta proyección, se establece que si se necesitan más de dos sitios positivos de los dos hemitórax con más de 3 líneas B en la región periliar media para poder ser y correlacionarlo con el atrio izquierdo dilatado en relación con la aorta para poder establecer si ese edema pulmonar es de origen cardiogénico o no es cardiogénico. Si tenemos esas líneas B, pero el atrio izquierdo en relación con la aorta no sobrepasa una relación de 1, el doctor Lisciandro lo maneja una relación de 1.5, en el Colegio de Medicina Interna y Cardiología lo establecen con 1.6, pero bueno, si vemos dilatación del atrio y corroboramos estas líneas B en estos sitios pulmonares, pues es positivo edema pulmonar con una sensibilidad arriba si se aprende a hacer bien, una sensibilidad arriba del 92%, entonces 98%, entonces por eso es muy importante aprender a leer los ultrasonidos. Se los pongo ahí para que el que quiera familiarizarse con eso es del doctor Greg Lisciandro, porque yo creo que daría mucha información a los que hacen ultrasonido de urgencia.
Ahora, y nada más hablemos un poquito de lo que son, mira, este es un ultrasonido también pulmonar normal, que nos ayuda, estas son las costillas, ajá, y esto es lo normal, ¿ok? Y hablemos nomás para que sepamos, a veces podemos decir, es que todavía no sé si esto es cardíaco o no es cardíaco, no me siento con la confianza, podré establecerlo. Bueno, pues hay biomarcadores cardíacos. Los biomarcadores son sustancias en la sangre que están presentes, obviamente también en el músculo cardíaco y en cerebro y en otros lados, que obviamente ayudan a evaluar de una forma objetiva un proceso biológico normal o patológico en el caso específico de algún paciente que se encuentre en terapia. Por ejemplo, hay algunos marcadores, lamentablemente no siempre son accesibles para todo el mundo porque son costosos y a lo mejor no en todos lados lo hacen y lo tienen que mandar a un laboratorio que se procese de forma externa, ¿no? Entonces, y a lo mejor igual no se hacen en el lugar donde estamos viviendo, pero creo que es algo que sí es importante tenerlo en consideración porque pues esto es algo que se maneja en muchos lados y que sí está al alcance de todos nosotros, pero es importante saber que existe. Los marcadores cardíacos que más utilizamos tal vez en veterinaria, útiles en perros y en gatos, generalmente es la troponina cardíaca y el péptido natriurético terminal, o sea, cerebral, ¿no? Que es el Brain Natriuretic Peptide. Y vamos a hablar rápido de la troponina cardíaca. La troponina cardíaca es una proteína que está a nivel celular y obviamente que se libera a la circulación cuando existe un daño al músculo cardíaco, o sea, cuando el músculo cardíaco se va estirando. Por eso son marcadores tempranos cuando los pacientes van a entrar en falla cardíaca. Y obviamente cuando hay una distensión cardíaca, cuando hay necrosis en un músculo cardíaco, pues obviamente estos marcadores se elevan muchísimo. Y generalmente esto, obviamente, en el caso, por ejemplo, pero tiende a ser un poquito más específica la del natriurético atrial y esto nos ayuda, la cerebral es una neurohormona que está secretada por los ventrículos. Hay una que es atrial y hay otra que es ventricular. Esta específicamente, la ventricular, nos ayuda muchísimo porque esta está presente en respuesta a una expansión, obviamente, de volumen, cuando hay distensión específicamente de los ventrículos, pero como le digo, existe atrial y existe ventricular, y la ventricular se libera cuando hay distensión o estrechamiento de estos, y entonces nos ayuda a ver si hay pacientes que estén en falla cardíaca oculta, cuando los queremos diferenciar de un problema respiratorio, porque no sabemos si a lo mejor la signología que tiene es de un colapso traqueal o puede ser por un problema de cardíaco, porque a la par tiene un problema cardíaco. Entonces pueden ayudar a lo que son los biomarcadores cardíacos. Entonces, bueno, pues con esto, perdón, creo que me extendí un poquito y ojalá me hubiera encantado poner más ejemplos o casos clínicos, pero pues no hay mucho tiempo. Y espero no haberlos confundido. Estoy abierta para preguntas. Veo que aquí hay una del doctor Marco Antonio Ramírez. ¿Qué importancia hay para poder medir la presión sanguínea para poder diagnosticar afecciones cardíacas? Pues bastante. Yo creo que estamos subestimando el valor de la presión sanguínea. Pensemos no solamente incluso en pacientes con problemas cardíacos, pensemos también incluso en los pacientes que nos llegan con problemas gastroentéricos, supongamos que tienen vómito, que tienen diarrea, pues son pacientes que están hipotensos y que a lo mejor, supongamos un paciente con parvovirus, tarda mucho tiempo a veces en rehidratarse esos pacientes porque aparte tienen inflamación, tienen dolor, tienen una patología específica que está destruyendo sus ¿cómo se llama? Sus enterocitos. Entonces, todo esto va afectando también la presión sanguínea. Entonces, a veces los pacientes con insuficiencia renal, muchos de ellos del 50 al 90% cursan con hipertensión. Y ahora pensemos, un paciente con hipertensión va a llevar a un mayor daño renal y esto va a llevarnos a una proteinuria. Y los pacientes con hipertensión va a acelerar un proceso inflamatorio muy importante. Y obviamente, pues eso indirectamente va a hacer daño a órgano blanco como al corazón, que esto va a terminar ocasionando que el músculo cardíaco, al aumentarse la poscarga, eso significa toda la resistencia que tiene que vencer ese ventrículo para poder bombear esa sangre. Entonces, eso significa que tiene que bombear con muchísima fuerza cuando hay hipertensión sistémica. Entonces, esto puede terminar ocasionando que el músculo cardíaco engrose muchísimo. Ahora, la pregunta que usted hace, doctor, es muy interesante. Específicamente para corazón, pensemos,
todas las patologías de corazón se traduce en un bajo gasto cardíaco. El gasto cardíaco se traduce en el volumen de sangre que el corazón manda en un minuto. Y si un corazón tiene problemas porque está enfermo, porque está teniendo problemas, porque no puede bombear o porque está muy hipertrofiado, porque está muy dilatado, el gasto cardíaco baja. Y al disminuir el gasto cardíaco inicialmente, el organismo es muy sabio. El organismo está trabajando todo en conjunto. Entonces tiene mecanismos compensatorios que esto ayuda a restablecer un adecuado funcionamiento. Y entonces estos mecanismos compensatorios es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa el sistema renina-aldosterona y lo que hace es retiene sodio para que reabsorba agua y lo mande a un corazón. El riñón no sabe que el corazón está mal y manda más sangre a un corazón que está teniendo problemas para trabajar. Y ahora supongamos que aparte tenemos el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo pues va a ocasionar a su vez más problemas porque va también a su vez a liberar lo que son va a liberar lo que son las catecolaminas y adrenalina y noradrenalina, y esto va a ocasionar adrenalina, norepinefrina, ya se me transgiversaron, perdónenme. Entonces esto lo que va a ocasionar es de que como respuestas primaria va a haber una aceleración de la frecuencia cardíaca y obviamente va a tratar de compensar que mande más sangre rápido, pero eventualmente va a terminar cansándose ese músculo y va a aumentar inicialmente la presión sanguínea. Y eventualmente esa presión, si imaginemos que este mecanismo degenerativo del corazón lleva meses o lleva años, y cuando se empiezan a descompensar y baja ese gasto cardíaco, el órgano más sensible a esto son los riñones. Los riñones son muy sensibles a los cambios de presión en la que reciben ese volumen de sangre, a menor presión o a mayor presión. Entonces, por eso es muy importante la presión sanguínea en estos pacientes. Entonces, yo creo que sí es valiosísimo el monitoreo de nuestros pacientes, porque muchos pacientes están con vasodilatadores, con diuréticos, con bloqueadores de canales de calcio, con ahorradores de potasio. Y yo creo que es importante el monitoreo de estos pacientes porque a veces vemos que se nos están descompensando y a lo mejor súbele la dosis, súbele esto, y no estamos pensando que a lo mejor a la par que estamos ayudando al corazón estamos empeorando tal vez, y a veces fallecen de problemas renales y no del problema cardíaco. Yo creo que sí es muy importante eventualmente hacer una pequeña inversión en lo que es un monitor de presión sanguínea. Uh-huh. Muchas gracias, Doc. Gabriel, gracias a usted también. ¿Cuáles son las velocidades normales de flujo para el modo Doppler? Depende de para qué tipo de válvula estés hablando, ¿no? Porque hay unas que son velocidades que son fisiológicas, normales, pero si te estás refiriendo a reflujos, pues ningún reflujo es normal, pero algunos son... vamos a hablar, hay velocidades que son normales y hay velocidades que son anormales. El Doppler solamente documenta la velocidad. Si tú te refieres a las velocidades normales dentro de una válvula del flujo transmitral, pues entonces estamos hablando que son velocidades que pueden ser pues menores, no sobrepasan de 120, 200, una cosa así, el flujo transmitral. Pero si tú ya estás hablando de reflujos o insuficiencias valvulares, pues habría que tener en correlación si estás hablando de algún defecto congénito o de alguna insuficiencia valvular. No sé específicamente yo creo que no te estoy respondiendo adecuadamente, pero necesito saber específicamente, Paula, sobre qué velocidades te estás refiriendo, si la velocidad normal de las válvulas cardíacas o si cuando presentan reflujo. Uh-huh. Para poder ser un poquito más específica, pero ahora, la doctora Jimena recomienda la revisión renal a un paciente ya diagnosticado con enfermedad cardíaca. Sí, periódicamente, es muy importante. El monitoreo de la evaluación renal y hepática debe de ser por lo menos cada 3 o 4 meses en estos pacientes. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes pueden llegar a tener... la mayoría, por ejemplo, si utilizan vasodilatadores, inhibidores de la ECA, los inhibidores de la ECA van a elevar potasio.
Por ejemplo, está lo que son los ahorradores, por ejemplo, en el caso de los diuréticos de asa, vamos a perder sodio. En el caso de los, por ejemplo, de los ahorradores de potasio como espironolactona, podemos llegar a también a subir más el potasio. Ahora, si un paciente tiene daño renal, pues puede llegar a tener también pues alteraciones de los electrolitos por pérdida de líquido, ¿no? Entonces, podemos llegar a un paciente que esté en una edad, un renal avanzado, 3 o 4, podemos llegar a tener hipercalemias. Entonces, son cosas que sí tenemos que ir monitoreando porque la hipercalemia nos puede llevar a arritmias cardíacas. Entonces, sí, junto con la pregunta del doctor Manuel, sí es importante los monitoreos de la presión y muy buena pregunta de la función renal. Es como, tiene que ir de la mano. O sea, acuérdense, los pacientes son integrales, tiene que ser todo en conjunto. Dice aquí de una persona, un doctor, que dice, ¿hay un enlace donde podemos diferenciar ruidos cardíacos y agudizar el oído? Sí, hay varios enlaces y de hecho, pero lo voy a hacer, creo que muchos los podemos sacar hasta de internet, pero me gusta mucho diferenciar entre grados de soplos o algún libro de cardiología donde trajera CD para escuchar y diferenciar los tipos de sonidos cardíacos y diferenciarlos en clínica. Y bueno, creo que esto, mira, no te sé decir yo específicamente, pero déjame le hacemos la pregunta a la doctora Yuki y al doctor Inaraja, si ellos conocen específicamente algún libro que pueda ser, que tengan acceso, y preguntarle también a los de Norbert si en el libro de electrocardiografía tienen, a lo mejor Israel me puede ayudar a resolver esto, si tienen un enlace para ruidos cardíacos, pero ahorita te lo vamos a resolver al doctor de MotoG 5+. Diana Baez, cuando tenemos una hipertrofia concéntrica, ¿solo se podría observar por medio de cardiografía? ¿Y el electro cómo nos indicaría esta patología? Buena pregunta. La hipertrofia concéntrica se da, por ejemplo, pensemos, en el caso de los gatos, en cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Y radiográficamente nada más podemos ver tal vez una dilatación biatrial. En la radiografía puede ser, como digo, en la fase inicial puede ser que no veamos nada. Y en el electrocardiograma puede ser que veamos bloqueo de rama izquierda, un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Y generalmente puede ser porque cuando se engrosa el músculo, muchas veces hay áreas de fibrosis miocárdica y esas áreas de fibrosis miocárdica pueden llevarnos a problemas de conducción. Por lo tanto, puede ser que nos pueda mostrar lo que se llama la onda. El complejo QRS, la onda R, la podamos ver como mosqueada o la podemos ver tal vez un poquito más ancha, o la onda S, dependiendo de dónde sea la hipertrofia, porque si es el ventrículo derecho, por ejemplo, en el caso de la estenosis pulmonar, del cor pulmonar o de la tetralogía de Fallot o PEDA reverso, vamos a ver hipertrofia al lado derecho del corazón. Y en estos pacientes, pues entonces tenemos que tener. Sí puede ser que veamos la onda S o la onda R, dependiendo de la patología más grande, o la podemos tener mosqueada. Entonces, pero la ecocardiografía nos ayuda a determinar específicamente cuál es la patología. Ahora dice, ¿qué bibliografía nos recomienda para iniciar el estudio de cardiología en animales de compañía y en animales no convencionales? Uy, pues mira, hay bastante buenos libros. De hecho, también sé que Norbert está manejando un libro que hizo con el doctor Inaraja acerca de lo que es patologías cardiovasculares, bueno, la evaluación inicial, y ya de referencia se les voy a hacer llegar, pero efectivamente hay varios. Hay uno que es un libro muy básico, que es como un manual, que es del doctor Patrick Tilley, que es como muy sencillo porque habla de la evaluación integral. Es más, creo que no lo tengo aquí, pero bueno, es un libro muy sencillo, se llama del doctor. Si quieren, al rato les mando unas referencias con Israel, pero yo creo que el libro que manejan aquí, manejan evaluación integral bastante sencilla. Manejamos dos, doctora. Sí. Manejamos. Hay uno de electro y hay otro que es como de la evaluación clínica, ¿no? Está el manual de electrocardiografía del doctor Enrique Inaraja. Ese manual tiene para CDs, porque lo que quiere saber el doctor es que le cuesta trabajo diferenciar los soplos, que si tienen una liga o que si ustedes tienen un CD que ayuda a reconocerlos. El otro libro, también de Enrique Inaraja, que se llama Técnica de Identificación de Arritmias, lo que tiene es que tiene códigos QR. Entonces, se leen los códigos QR
y se ven tanto videos de monitores como sonidos también. Si gusta el doctor, nos puede contactar por redes sociales o por otro medio para darle mayor información, pero tenemos ese libro, está muy interesante porque tiene es un libro que además tiene sus versiones para descargar en tablet o en celular, y contiene códigos QR que se pueden leer para ver videos y escuchar sonidos. Así es. Muchas gracias, Isra. Sí. Y eso es algo muy padre porque yo creo que tu pregunta es muy interesante y alguien aquí puso, efectivamente, en internet también pueden encontrar muchos ruidos cardíacos. Así es. A lo que voy es, nunca se limiten para buscar opciones de una sola bibliografía. Me refiero que buscar, efectivamente, leer un libro inicial que nos ayude a entender, a leer, y siempre tratar de estar auscultando para irnos entrenando, para entrenar este oído. Esto es muy importante. Y la otra que les quería comentar es, de todas maneras, le hago llegar a Isra alguna parte de bibliografía para complementar cuando ya empiecen a ustedes a leer, porque efectivamente esto es como introducción, y poder para que ustedes puedan ir haciéndose de su biblioteca y puedan ir avanzando. También hay un libro que ayuda a entender, o sea, porque las bases para fauna sería algo muy similar, nada más cambiaría un poco. Hay un libro que es se los voy a conseguir, no recuerdo ahorita, porque es de urgencias, bueno, que habla específicamente de todas las especies y de patologías cardiovasculares, pero se los hago llegar por medio de Israel para que pueda compartirles la bibliografía. Pues les agradezco, al contrario, muchos a todos, pero me quedé un poquito, hay una doctora que pidió lo del Doppler, no sé si quiera a lo mejor contactarme o para que yo pueda explicarle, porque si no, o sea, las velocidades, le puedo mandar ahorita una gráfica de todas las velocidades normales. No sé si se está refiriendo a las velocidades normales o cuando ya se consideran anormales, pero específicamente cuando estamos hablando de problemas congénitos o de insuficiencias. Entonces, para poder explicarte un poquito más y responderte sobre cuáles velocidades estás refiriéndote en Doppler y no confundirte más, no sé si pudieses después mandarme un mail o algo para que te contacte y te pueda explicar y no te deje con una duda amplia de cuáles son las velocidades de cada una de las válvulas normales, ¿no? Pero bueno, les mando un cuadrito de todas maneras con el doctor, que diga con Isra, para que pueda completarles todo esto. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias. Tuvimos una excelente participación de parte de todos nuestros participantes, todos nuestros veterinarios y amigos invitados veterinarios. Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Cualquier otro comentario, liga, los libros, todo esto, estaremos publicándolos en nuestras redes sociales para que sigan al pendiente. Muchísimas gracias a todos y que pasen buenas noches. Gracias y cuídense todos. Hasta luego. Gracias.